Abra su Biblia, por favor. Vamos a tomar un texto base en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Estaremos leyendo en esta ocasión el versículo número 8. Estamos en vivo y en directo a todo color a través del internet. Hay hermanos que van a recibir esta enseñanza en otras partes, y qué bueno, porque seguimos desenmascarando a las sectas y a las religiones. Hay una persona que es de la secta, la cual estuvimos desenmascarando la semana anterior, y lo extraño que ayer fue, hizo una llamada a la casa. Yo ya venía para acá y entonces dije a mi hijo, bueno, ¿quién es el que llamó? Y me dio el nombre. Yo dije, ya comenzó a despertar el diablo intrigas en estas personas por lo que yo estoy predicando. De seguro algún insulto, pero me abstuve de corresponderle. Así es que vamos a leer el versículo 8. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, Gálatas 1:8: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, dice, maldito. Repítalo fuerte: sea maldito. Usted dirá, ¿a dónde se encuentra esa palabra? Aquí no la veo. Anatema significa maldito. Así es que por favor tome su asiento si es tan amable. El tema de hoy: desenmascarando la religión del Islam. Quizás muchos de nosotros hemos tenido como una intriga acerca de lo que ocurrió la fecha del 11 de septiembre del 2001. Nadie está ajeno a las informaciones que han sido trasladadas a través de las mismas televisoras, a través de las noticias de la radio, los mismos periódicos, de lo que ocurrió esta fecha, el 11 de septiembre del 2001. Algunos se preguntan, porque no todos están interesados en obtener información secular. Muchas veces nos intrigamos en tener información espiritual, pero no secular. Uno tiene que ir al día, como las personas que han sacado una carrera de administración. Ellos tienen que ir al día con lo que se está dando. Cualquier tipo de carrera tienen que ir al día. El que se queda con las cosas del pasado, entonces se queda, digamos, en su conocimiento desfasado acerca de lo que puede recibir si está al día con las nuevas informaciones que se van dando. Y nosotros sabemos que para poder extender un poquito un tema, uno necesita introducirse y tomar las informaciones que se dan de los acontecimientos difíciles, duros, los cuales a esta humanidad le ha correspondido enfrentar. Y uno de ellos es esto que ocurrió en esta fecha, el 11 de septiembre. Nadie creo que está ajeno a esa noticia, es decir, la destrucción de las Torres Gemelas. Todos se quedaron sorprendidos ante ese acontecimiento. Y se lo digo así, de esta manera, en forma personal: nadie esperaba ese tipo de ataques, nadie. Cuando eso se estaba dando, hubieron países que compaginan con el terrorismo, que comenzaron como a celebrar. Es como acá en nuestro país cuando fueron los acuerdos de paz en el 92. Todos aquellos que estaban en los campos, es decir, fuera de la ciudad,
Me recuerdo una de las cosas que se dio, tomaron el fusil y comenzaron a descargar, como dando a entender: estamos celebrando que ya están sucediendo o habiendo los acuerdos de paz, los cuales pues va a darse con el objetivo de dejar las armas y de vivir pacíficamente, cuando ya habían muerto una cantidad considerable de miles de salvadoreños. Entonces yo asimilo eso, lo comparo con lo que se dio en esta época. A través de las mismas televisoras, de los mismos canales internacionales, se observó la algarabía que la gente tenía allá por el Medio Oriente, como celebrando lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica en ese instante. Muchos comenzaron a gritar y a decir frases o consignas que compaginaban o daban su aprobación, su aval a lo que en ese instante estaba sucediendo, cuando una cosa muy diferente sucedió en algunos países de Latinoamérica, inclusive en los mismos estados americanos. Habían personas que en ese momento le llamaron a uno: mira, ya viste las noticias. Y uno comenzó como ya a prender la televisión, y los que estábamos fuera de casa comenzamos a indagar qué estaba sucediendo. Y era increíble. Y era que los aviones estaban chocando, aviones, yo puedo llamarles, dirigidas por personas que estaban comprometidas a dar su vida por una causa. Eso me hace recordar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando todos conocemos la historia del ataque de Pearl Harbor, donde fueron destruidos, hermano, muchos navíos estadounidenses, murieron muchos soldados que servían a los Estados Unidos de Norteamérica, y parece ser que era ataque tras ataque, personas que estaban decididas a morir por una causa, y esa era atacar los Estados Unidos. Personas que les habían enseñado, los habían preparado conscientemente. Japoneses escogían lo peor, es lo que relata la historia, lo peor de los jóvenes, sino que eran personas que sabían que era lo que iban a hacer, conscientes en que tenían que ofrendar su vida por esa causa. Y así fue: aviones se estrellaban, gente muriendo, hablando de los japoneses. Entonces, cuando hubo ese ataque, muchos de los japoneses ofrendaron la vida de muchos de sus soldados. Así lo veo acá, secuestrando aviones y dirigiéndose rumbo a lugares específicos en donde les habían señalado. Tal vez el próximo lunes yo puedo traerles de dónde es que yo he sacado toda esta información. Yo compro el libro en el 2003, tengo ese libro de 2003 y se lo voy a traer acá, no se vayan a asustar, es un libro secular. Ese libro, cuando vino acá al país, lo censuraron, y quizás yo he andado dando vueltas en varias librerías seculares en San Salvador, acá, y ya no he vuelto a ver ese libro. Entonces, es que cuando vino un hermano de Cuba, inclusive yo me comprometí a regalárselo y se me ha olvidado, pero hoy que lo vuelvo, hoy vuelvo a estar viendo la librera mía. Entonces ahí conservo ese libro y toda la información la recaudo de ese libro, de lo que yo estoy expresando ahorita, enseñándoles a ustedes. Personas conscientes de todo lo que iban a hacer, muy preparados, hermano. Ahora, el hecho es que cuando esto se da, la sorpresa grande era: no puede ser, decía la gente, no puede ser que eso esté sucediendo en nuestro propio país, donde hay una vigilancia constante. Hay personas que antes que las cosas se den ya están informados, protección a su mismo país, pero parece ser que acá ya les habían informado, pero habían pasado por alto todo lo que es el control y la vigilancia minuciosa que en años anteriores habían tenido. Nadie esperaba eso.
Algunos esperaban otro tipo de ataque a través de armas químicas o armas biológicas, como lo relatan algunos escritores seculares, pero jamás un ataque de tan grandes proporciones como la que hubo esta fecha del 11 de septiembre del 2001. Las torres, hermanos, siendo colapsadas por aviones y cientos de personas, como hasta este momento los testimonios se dan a través del canal History Channel, que es en más el que presenta historia de los acontecimientos pasados y de los acontecimientos presentes. Personas lanzándose de los edificios, haciendo la última llamada a través de su celular, diciendo a sus parientes: te he llamado para saludarte porque son los últimos segundos, los últimos minutos en que yo puedo tomar el celular para hablarte, porque ya voy a morir. Hermano, no hubo persona que no derramara lágrima al ver esos hechos tan lamentables, tan desastrosos, tan críticos, pero se dio. Usted me preguntará por qué estamos iniciando el tema de hoy, el Islam, enfatizando este tipo de hecho como forma de introducción. Porque ya para desarrollar la temática he querido hacerlo, porque a partir de esta fecha todo el mundo quiso saber más acerca de los que habían causado este problema, porque eran personas que practicaban una religión. Y lo tremendo es, hermano, no vamos a pasar mucho, no vamos a avanzar hoy, que si eran personas que practicaban una religión, la pregunta es: ¿qué tipo de religión practicaban estas personas? Es lo que nosotros ahorita diríamos el Islam. Es Islam. Lamentablemente, lo que surge en lo externo, en hacer violencia, parece ser que no compatibiliza con lo que dice el Corán. Si puedo, la otra semana, para reforzar más el estudio y profundizar un poquito más, voy a traerles el Corán. No es relevante leer el Corán, pero con lo que se hace en lo externo no compatibiliza. Alguien puede tener un libro donde hayan cierto tipo de reglamentos o formatos religiosos. Una cosa es que alguien esté bien enfrascado en asumir cierto tipo de responsabilidad, en ceñirse y cumplir lo que está escrito en ese libro. Y hay personas que lo hacen y se ciñen en practicarlo, pero parece ser que es contradictorio a lo que dice allí. Por eso es que les voy a traer ciertas encíclicas de lo cual está contenido dentro del Corán, porque yo lo tuve, pero después pues me deshice de él, porque uno tiene que aprender a estudiar los diferentes puntos doctrinales de lo que tienen las sectas y las mismas religiones. Una de las cosas que puedo adelantarle es que en el libro habla de un contenido de ser pacificadores, pero parece ser que no es así como se da en los escritos del libro. O sea que los que pertenecen a la religión no son fieles practicantes de lo que dice el libro. Lo tremendo de esto es que, ya escarbando un poquito más, si estos que destruyeron las Torres Gemelas eran practicantes del Islam, entonces significa que algunos de ellos están inclinados a la violencia. No puedo generalizar toda la expresión, porque he oído personas que practican esa religión y en el caso de ellos dicen: no, nosotros estamos en contra de la violencia. Pero hay otros que sí asumen su propio rol, su propio papel, y dicen: no, hay que pelear la guerra santa, la Yishat, como le llaman, hay que hacerlo. Con esto que estoy expresando ya en el desarrollo, yo no estoy, hermano, a favor ni de los capitalistas, ni tampoco de los que practican religión, o
que digo, terroristas sería la expresión correcta, sino que soy de una posición en que no soy partidario de la violencia, ni apoyo al capitalismo que oprime a las masas pequeñas, porque nuestra mirada como cristianos no está puesta en las cosas de esta tierra y en las injusticias apoyándolas que los hombres puedan hacer, sino nosotros estamos en una posición y sabemos y lo practicamos y lo decimos y lo enseñamos, que creemos en el reino de Dios establecido en el corazón nuestro, y que Dios es el único el cual puede acabar rotundamente con la violencia y con las injusticias mismas. Para aquellos que van a ver el mensaje a través del internet, quiero asumir esa posición. No es que esté a favor de un gobierno capitalista que oprime, que hace más pobres a las masas, sino en contra. Esa es mi posición. Amamos la palabra de Dios y amamos lo que la palabra de Dios establece, justicia, pero tampoco apoyamos la violencia ni el terrorismo, jamás, ni mucho menos vamos a dar nuestra posición. No importa si es una causa religiosa, no la apoyamos, aunque cuando uno estudia historia y religión, uno se percata que lo que más siempre ha traído muertes y violencia, los que más la han traído son los que más practican la religión. Si usted leyera la historia de los hugonetes, creo que ahí está ese libro, y leyera la historia de lo que los hombres llaman la Santa Inquisición, se percataría, se diera cuenta que los que más han derramado sangre son los que practican una religión. No estoy salvaguardando a ningún ateo tampoco, ni a ningún inconverso. Ellos forman parte de ese paquete. Cuando esto se dio, entonces algunos comenzaron a preguntar, bueno, qué interesante sería conocer, saber más sobre esta fe de los que practican el Islam. Por eso le voy a comentar este dato real que le voy a dar. A partir de esa fecha, del 11 de septiembre del 2001, después de esa fecha tan dura, tan crítica para los Estados Unidos y para aquellos que son aliados de los Estados Unidos, hermano, cualquiera pudo haber dicho o vaticinar un augurio y decir: van a bajar los adeptos a esa religión, ya no va a haber más apoyo a esa religión porque miren lo que ha sucedido. Pero el dato este es sorprendente, porque después de esa fecha muchos se convirtieron al Islam. ¿Qué le parece a usted? Increíble el dato. Se convierten al Islam después de lo que fueron estos atentados en los Estados Unidos de Norteamérica. Increíblemente, muchos conocieron el poder militar que tienen ellos, pero muchos se intrigaron a querer conocer más el poder espiritual. Cuando eso está unido por el poder espiritual y poder militar, ellos comenzaron a observar lo que poderío tienen los terroristas, el meterse al propio lugar donde muchos no lo intentaron en el pasado, pero fracasaron. Pero estos tipos se denota que sí tenían poder militar, aunque muchos lo nieguen a través de sus artículos que sacan a través del periódico y a través de las noticias. No puede ser. La muestra de ese hecho de poderío es lo que hicieron. Pero la intriga vino: queremos conocer más de ellos en el concepto espiritual. Y muchos hermanos, quienes no tienen un libro, bueno, en el caso nuestro no algunos, acerca de tener un conocimiento principal del islamismo. Pero aquí fue donde más crecieron los islámicos. Una persona que pertenece al Islam se le llama un musulmán, practicante del Islam. E increíblemente vamos a ir dando paso a paso información más profunda acerca de esto, pero veamos esto importante para ya entrar en detalles. Yo quiero hablarles acerca del artículo histórico del Islam. La religión
fue fundada por un personaje llamado el profeta Mahoma. Nunca confundamos a Mahoma con Buda. Buda es un pelón y panzón. No lo digo por los hermanos, no es con usted, hermano. Entonces, no es con usted. Entonces, es un personaje que es un poco exagerado de cuerpecito, ese Buda, y es calvito. Ya dentro de unos años vamos a estar calvos algunos acá. Así que no estoy viendo al hermano que está en la parte. Con vos se está metiendo el hermano Wilber. Nada que ver. El profeta Mahoma es otro. Él es el fundador de la religión del Islam. ¿A dónde nació esta religión? Nació en un lugar llamado La Meca. Dígalo fuerte conmigo, La Meca. La Meca. Allá por los años 570 después de Cristo. O sea que esta religión tiene una antigüedad, tiene una trascendencia, hermano. 570 después de Cristo ya tiene sus días. O sea que esto no es algo nuevo. Si ya tiene sus días, entonces significa que esta religión ha sido expandida a muchos países. En donde más adeptos tiene esta religión es allá por el Medio Oriente. Increíble, las personas tienden a ser muy firmes en lo que se les ha enseñado. Así fue desde el principio. Más adelante, dentro de unos 3 minutos, yo les doy un ejemplo, y que lo sustraje de uno de los libros los cuales siempre leo para sustraer información. Este profeta Mahoma nació en la Meca y nació en este tiempo, 570 después de Cristo. Lo tremendo es que mientras crecía Mahoma, el que se le llama profeta, este tipo puso en tela de juicio sus creencias. Le perturbaban las riñas. Mire, lo que contiene el Corán, le perturbaban las riñas constantes en beneficio de la religión, del honor de los jefes de las tribus. Y después Mahoma recibió el llamamiento para ser profeta cuando tenía 40 años de edad. Ser una persona madura. Esa es una edad madura, 40 años. No era un niño. Él recibe supuestamente el llamado a ser profeta. El problema es que ¿quién lo llamó a ser profeta? ¿Quién? Una cosa es que Dios llame a una persona a un ministerio, y otra cosa es que usted tenga apariciones raras. Unos meses atrás, yo acá les hice ver a ustedes en la primera sexta que desenmascaramos del mormonismo, ¿quién fue el fundador del mormonismo? Recordando, José Smith. José Smith tuvo supuestamente apariciones sobrenaturales. No voy a enfatizar mucho, simplemente recordando como reseña. Apariciones sobrenaturales en donde estos personajes le estaban dando nuevas revelaciones, y él tenía que saber discernir o traducir esas nuevas revelaciones que posteriormente serían escritas a través de lo que serían las planchas del Urim y Tumim. Raro, raro. Revelaciones, pero ¿de quién eran? ¿Eran ángeles del Señor o era Dios mismo quien se las dio? Lo raro es que no compagina con lo que la misma Biblia refuta. Si un ángel o un hombre apareciera con otro mensaje, otra enseñanza, la misma palabra nos aconseja, no lo reciban. Y el tal, dice la Biblia, sea maldito, anatema. Porque no hay otra revelación, ni hay otra escritura aparte de lo que nosotros ya tenemos. Siempre recuerdo, el canon ya fue completado, hermano. No necesitamos añadir más a lo que ya tenemos. Esto es lo único que tenemos. Por eso es que yo refuto y desecho todo lo que los mismos hombres puedan argumentar. Cuando Dios llama a una persona,
tiene que ser distinto a lo que comenta el señor Cash Luna. Leyendo todo su libro, se llama Tributo al Espíritu Santo. A mí me inquietó, yo había oído, dije lo voy a comprar. Y la señora la alegría se extrañó, dice, pero ¿cómo usted va a comprar el libro Cash Luna? Lo compré. Yo sé que lo va a ver, el tipo se va a reír, ¿verdad? Lee mis libros, va a decir. Entonces lo compré y lo leí, porque no me gusta simplemente escuchar lo que los predicadores traen acá. Yo quiero convencerme si es verdad lo que ellos dicen. Entonces, leyéndolo, el Señor dice que también fue llamado con la unción poderosa, y dice que un ángel, o es Dios, el que quedó suspendido en el aire, y él estaba en su cama, y su cama se comenzó a hundir cuando esa unción poderosa comenzó a trasladarse en él. Yo creo que los resortes de la cama quizás se quebraron, hermano. Y él y su esposa Sonia, dice, así se llama. Lástima que nada que ver con mi esposa, ¿ok? Ni con las hermanas que sí se llaman. Entonces se comenzó a hundir con la señora de él, dice. Y qué unción más poderosa. O sea que mientras más uno se hunde en la cama, más unción usted tiene. Hombre, yo no sé si era de agua, las tonteras que él habla. Una figura que se suspendía en el aire. ¿Quién sería? Yo no puedo contar mis experiencias, que el que me llamó al ministerio, yo vi una aparición de un ángel, o él estaba suspendido pero no le vi la cara. Es extraño. ¿Quién sería el que le dio esa unción o ese llamamiento? Yo lo que puedo decir es que no era Dios, hermano. No era Dios. Cuando una persona recibe el llamado de Dios, que estamos hablando de Mahoma acá, es Dios mismo quien lo concede a través del Espíritu Santo, porque Él reparte, dice la Biblia, como Él quiere. Si el Espíritu Santo quiere darle el ministerio de profeta, se lo va a dar. Algunos se intrigan y dicen, ¿por qué está hablando de profetas? ¿Acaso estamos compaginando como el G12? Yo creo en los 5 ministerios, dispénsenme. Yo creo en los 5 ministerios. Esa es nuestra base doctrinal como iglesia. Está el ministerio de pastor. Yo creo en el ministerio de pastor. El ministerio de pastor ha sido dado para apacentar la grey de Dios, no para enseñorearse de ella. Se lo voy a volver a repetir para que entendamos, porque muchos de los que estamos aquí vamos a ser llamados al ministerio. El ministerio de pastor ha sido dado para apacentar la grey de Dios, alimentarla, no para enseñorearnos de ella. Mi iglesia, esta no es mi iglesia, es de aquel que la compró en la cruz del Calvario hace 2000 años. Si yo quiero y determino y hago esto, no, señores, no es así. Es alimentar a la iglesia. ¿Con qué un ministro llamado al pastorado alimenta, apacenta a la grey de Dios? No hay otra cosa que con lo que está escrito en este libro llamado Palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Segundo, recuerda, es una reseña rápida. El ministerio de maestro. El maestro, el ministerio ha sido dado porque es un complemento del ministerio pastoral. Nunca el que tiene el ministerio de pastor tiene que enojarse cuando haya alguien el cual Dios le haya dado ese ministerio de enseñar la palabra profundamente. Si el pastor no puede hacerlo, Dios ha dotado al que llama y dota con el ministerio de maestro. No tiene que enojarse el pastor, tiene que alegrarse, porque ese es su complemento. Hay personas que necesitan conocer profundamente lo que es profundo para muchos. El ministerio de maestro lo torna sencillo y comprensible, digerible, y la gente no sale en Júpiter, no está en Júpiter, no sale inconcluso a saber qué dijo el pastor, a saber qué dijo el maestro, perdón, sino que el conocimiento que tiene el maestro le ayuda para saber enseñar al indocto y a aquel que es docto. El sencillo, él entiende muchas verdades. Tercero, el ministerio de profeta ha sido dado para enseñar también la palabra, y está dotado por dones de revelación. Es muy importante el ministerio de profeta.
no es dado para decirle a la gente: juegue el 7, juegue el 8, ni para enriquecerse. El ministerio de profeta ha sido dado para enseñar a la iglesia, para tener en alerta a través de los dones de revelación a la iglesia. Es complementario al ministerio de maestro también y de pastor. Hablemos del otro ministerio, evangelista. Me estoy salteando uno ahí en el orden. Enseña la cruz de Cristo, el evangelio sencillamente, y no se mete en problemas doctrinales. Ese es el ministerio de evangelista. El que gana almas para Cristo de una manera fluida tiene ese ministerio. ¿Por cuántos vamos ya? 4. ¿Cuál falta? El ministerio que se le llama apóstolos. Es alguien que es enviado y apartado para llevar un mensaje. Es alguien que abre iglesias. Es alguien que va a lugares y deja sentado a un pastor, deja sentado a ancianos, sigue abriendo brecha. Ese es un apóstol. Ojalá que Dios le abra los ojos hoy aquí. Pero es Dios quien llama. Entonces, ¿quién llamó a este señor del cual estamos hablando aquí? Allí en lo que llamamos la Meca, a pesar de que tenía cualidades, pero dice, recibe el llamamiento para ser profeta cuando tenía 40 años. Él acostumbraba a ir solo a una gruta cercana para meditar. Meditaba. Señor llamado Mahoma. Y allí afirma que en una de esas ocasiones, dice la historia, se le llama a él en forma personal a la obra de ser un profeta. Y ese llamamiento lo recibe por medio de un ángel. Hombre, yo no he leído en la Biblia que haya algún llamamiento por medio de un ángel. ¿Acaso no hacemos la comparativa, por favor? ¿Por qué no la hacemos? ¿Quién se le aparece a José Smith? Ya se lo mencioné. Ellos hablan de cosas muy raras. Usted hablan de un ángel llamado Moroni, Mormón. O sea que Mormón procreó un hijo llamado Moroni. Moroni es hijo de Mormón. De ahí viene el apelativo que les dan a estos señores, los mormones, porque pertenecen a esa secta. ¿Acaso no se parece al llamado de Mahoma, el profeta? Dice que un ángel se le apareció cuando él estaba meditando en sus visiones, y cuando el ángel se le aparece, se dice que ese día tuvo una experiencia en donde él temblaba. Sí lo dice la historia, temblaba, sudaba mucho, y tuvo otras visiones. Claves esto en la cabeza. ¿Qué dice que sucedía? ¿Alguien se puede parar y temblar? Hombre, a menos que no esté en delirio y tremen. Entonces temblaba, sudaba mucho y tuvo unas visiones. Eso de temblar se parece algo a lo que la Biblia habla cuando el Belsasar vio el dedo de Dios escribiendo en lo encalado de la pared. Las rodillas le daba la una con la otra. Pero en la realidad le voy a decir esto: parece raro que con esta aparición este tipo temblara, porque nada que ver con el cristianismo, hermano. Temblaba. Y esa característica, si usted nota, es lo que se da hoy en día con esas cosas sobrenaturales que está sucediendo de la falsa unción. Ayer vimos parte de la panorámica aquí, cuando ese tipo tira la Biblia. ¿Cómo le hace, hermano? Qué horrible, que se agarra así en forma de niño y cae como que si fuera un trompo. Y véalo, donde está infiltrada, donde está metida la herejía, esas personas tiemblan. Por eso es que yo dudo que hay personas que son tan raras. Por eso es que hoy la brujería se ha metido dentro de la iglesia evangélica. Yo veo a esas personas raras que le hacen shh, shh. Y uno dice, ¿de dónde han sacado esas cosas? Si cuando uno es lleno de la presencia, del poder del Espíritu Santo, uno siente una alegría y un gozo tremendo en el corazón. Siente deseos de llorar y de adorar a Dios. Y hay un gozo tremendo de decirle: te exalto, te amo, te alabo, Señor del cielo, por tan grande privilegio del cual soy inmerecedor.
¿Cuántos han sentido esa experiencia? Pero cosas raras. De comenzar como a sacudir estos. Hombre, yo cuando bailaba en el mundo el mambo, y que lo hacía chiquito, chiquito, hermano, así le hacía. Entonces, ¿de dónde viene eso usted? Cosas del mundo, luego raros. Ya estamos entrando. Saca la bazuca. Entonces, cosas raras usted. Yo no estoy aquí para burlarme de nadie. Estoy aquí para sacarlo de la ignorancia a usted en la que muchos han caído. No podemos compaginar con ese tipo de cosas. No podemos hacerlo. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo. Uno siente gozo mientras usted está siendo lleno. Porque alguien puede decir, aquí no se le da apertura al Espíritu Santo, pero hay personas que no saben qué es darle apertura al Espíritu Santo. Uno está alabando a Dios. De repente usted quiere alabarle libremente. Libremente quiere hacerlo. El ser lleno del Espíritu no es comenzar a danzar. Esa es una experiencia de la carne, porque uno está tan lleno que quiere rebalsar en emociones. David danzaba, hermano, en la presencia del Señor, y su mujer lo criticó. Entonces, cuando alguien está siendo lleno del Señor, siente que rebalsa. Es como rebalsar un vaso, echarle agua. El vaso diría, échenme más porque está rica el agua. Así se siente uno. Uno quisiera alabar a Dios, exaltar, gritar, brincar. Pero también Dios nos ha dado un espíritu de dominio. El espíritu tiene que estar sujeto al profeta. ¿Me está entendiendo lo que le explico? Entonces uno quisiera externizarlo, pero se arma un solo desorden si uno lo hiciera, hermano. Capaz que todos comenzáramos aquí remolineando, remolineando. Dios mío, se me paran todas las hermanas aquí. ¿Cuál vamos, hermana? No sé si es bonito, pero hay que tener dominio. Capaz que levantemos todas las sillas, hermano, todas moviendo el pañuelo. Vamos a ver, muevan el cuchumbo. Capaz que le dan vuelta todo esto y se arma un solo revoltijo acá, uno pegándole al otro porque usted quisiera bailar con la otra. Ahí donde se arman las cristotecas que le llaman, que no tenemos nada que ver con eso. La realidad de todo eso que estamos relacionando nos ayuda en mucho, porque esto de temblar en el llamado de este Señor sudaba mucho. Hombre, cuando uno tiene una experiencia con Dios, hay gente que dice, pastor, fíjese que siento deseo de vomitar. Pues yo no siento ningún deseo de vomitar cuando soy lleno del poder de Dios. Uno comienza a hablar en lenguas, comienza a profetizar, y uno se queda sorprendido. Pero qué ganas de vomitar. Lo que pasa es que alguna gastritis tiene usted, y muchos enfrascados se le sube la presión. Porque pregúntele a una persona que padezca de la presión y sea hipertensa, una de las características, yo no sé mucho de eso, pero en ocasiones me meto ahí a averiguar cosas para poder aplicarlas. Entonces, cuando un paciente es hipertenso, esa persona tiene mareos, se le suda un sudor bien helado, desea hasta vomitar. Probablemente que alguien mucha fuerza está haciendo, pero cuando estamos recibiendo nosotros no hacemos fuerzas, hombre. Es el poder de Dios que viene de arriba y nos llena. Es cierto que vamos a comenzar a sudar, pero por el calor el techo muy bajo está aquí, hermano. Pero la realidad es que no viene sudor, ay, qué desesperación. No, viene una frescura del cielo que a uno lo llena y se siente bien en el Señor. ¿Cuántos se sienten bien? Pero acá estamos relacionando esto con un llamado. Mucho se suda, se tiembla. No es esa la experiencia de un llamado a un ministerio. Cuando alguien es llamado a un ministerio, Dios puede usar a otra persona. Y quizás usted no quiera nada. Yo, por ejemplo, en mi caso mío personal, yo no quería nada. Yo estaba bien, hermano, no le digo tan bien, pero tenía mi trabajo, tenía mis trabajos. Entonces caminábamos para adelante con lo que yo sostenía, con lo que yo proveía. No, ya no dependía de una empresa porque tuve que renunciar. Entonces me metí al negocio.
Cuando yo quería ser un buen líder, atender mi célula, dedicar el tiempo, que nadie me estuviera mandando ni esclavizando, ya no, yo renuncié a eso. Cuando de repente a alguien Dios le pone en el corazón, mire, ya usted no va a estar ahí, hasta hicieron un culto especial de acción de gracias. Y me recuerdo que cantaron una alabanza, hombre, yo dije, ¿a quién se la estarán dedicando? Pero comenzaron a cantar la que a mí no se me olvida, allá por los años 92, esa alabanza que decía: puedo esperar, esperar, esperar en el Señor, puedo esperar, esperar. ¿Quiere que se la cante toda? Va, y después me da una ofrenda. Esperar en el Señor, aprender bien mi lección. No te vayas a predicar a los buses todavía. Y a su tiempo Él me dirá qué hacer, qué decir, dónde ir. Y dice lo último: a su tiempo, a su tiempo. Y yo no sabía que la estaban cantando porque me estaban despidiendo. Cuando de repente me dicen: usted se va, hermano, deja de ser supervisor de la zona del Mora, de la Santa Isabel, de la Santa Leonor. Todo ese era mi territorio. La Santa Marta, el Carrizal, San Miguelito, eso, todo eso era mi territorio. Era mi territorio. Entonces me dicen: ya no va a estar ahí. ¿Qué pasó? Yo comencé a llorar porque era algo de preocuparse. Yo dije: pero no, hombre, si yo no quería esto, yo no quería esto, no quería. Pero viene a quien Dios solo le dijo: mira, es que a quien no quiere es a quien Dios llama. Así es que si usted no quiere nada con Dios, espérese. Que algunos quedan chillones, hermano, pero mi esposa dice que no, pero yo digo que no. Aquí estoy bien con usted, hermano Wilber. Espérate, hijo, espérate, es Dios quien te va, mira. Entonces el que no quiere es a quien Dios llama. Pero no es que se dé una experiencia, que de repente se aparece un ángel. Yo contradigo eso, hermano. El llamado es que Dios te va a impacientar, Dios te va a tocar. Y cuando Dios te llama, tú sientes algo que no puedes apagarlo. Yo me recuerdo que yo mismo me culpaba y digo: yo tengo la culpa de que me hayan incluido a esto. Yo no quería nada, hombre. Y yo me cuestionaba yo solito, semanas tras semana. Yo no quería nada. Yo dije: ¿para qué andaba de meque? Porque me gustaba andar haciendo actividades al aire libre como líder. Andaba invitando al hermano: ¿quién puede tocar guitarra? Yo. Entonces, ¿quién busca un predio donde yo ir a predicar? Y comenzamos a chapear un predio allá por el Mora, al aire libre. Alquilábamos sillas. Y me decían: hermano, ¿y quién va a invitar como predicador? Un predicador brasileño viene hoy, le dije yo. Y andamos de lugarcito en lugarcito invitando. Y dije yo tuve la culpa. ¿Para qué fui metido? No hubiera hecho esas actividades. Pero la realidad es que no es uno el metido, es Dios quien te incluye. Y cuando Dios te llama, no vas a temblar, no te va a venir un sudor helado a tu cuerpo. Cuando Dios te llama, obedece, porque fiel es el que te ha llamado y fiel es para sacarte adelante también, porque Él te llama para su obra. Entonces, aplicamos cosas que aquí se dan que no compaginan, o sea, lo que estamos leyendo, pero lo que le estoy diciendo sí se puede aplicar a nosotros, pero esto no compagina con el llamado de un hombre de Dios. Imagine que de repente usted vea algo suspendido en el aire ahí cerquita de la cama. Capaz que ya me muere, hermano. El primero a uno le enseñan chiquito. Mi papá a mí me enseñó: hijo, cuando se te aparezca una figura en el servicio, ¿qué hago, papá? Le dije yo. Decile a esa figura: ¿sos de esta vida o sos de la otra? Y a mis hermanas le habían enseñado, cuando de repente una de mis hermanas madrugaba, porque trabajaba y estudiaba en la noche. Yo era un niño, entonces cuando de repente sale, porque en esas casas de campo el servicio no está dentro, sino que está afuera en el patio. O sea que cuando las mujeres tienen que salir, hablan a los hombres: anda conmigo vos. Yo decía: pelate, tengo sueño. Entonces al niño llamaban y el papá no quería ir. No, vayan ustedes. Entonces tenían que ir con un candil a la cuadra y media, el gran patio. Entonces cuando de repente mi hermana sale de la casa y oímos ella solita, valorosa, y nadie quiere ir conmigo, todos están dormidos. Cuando oímos a las 4:30, ¡ah!, un grito, y todos nos despertamos y decimos:
¿qué pasó? Y salimos todos, hermano. Un bolo estaba dormido en la taza. No le quedó tiempo de decir de cuál vida eres, o de esta o de la otra. Ella se iba a desmayar. Está terrible eso usted. Pero ante este hecho quiero que usted y yo sepamos de una sola vez que no hay figura, no hay ángel, sino que la misma palabra de Dios lo inquieta, para que usted no se quede inecto ahí en la silla. Ay, sí, aquí estoy bien yo, ayudándole al hermano Wilber, echándole el hombro a usted. Pero ya, papá, espérese, no quiere nada. Dios no le va a aparecer, no le va a mandar un ángel, sino que le va a hablar con la palabra, lo va a inquietar, porque hay mucho que hacer en la viña del Señor. La Biblia dice, con eso termino esta primera etapa. La Escritura es muy enfática en decirlo, que faltan obreros o trabajadores para su viña. Bueno, se lo voy a decir tal como está escrito: mucha es la mies y pocos los obreros. Hay que rogarle al dueño de la mies que provea obreros para que vayan a trabajar a su viña, porque se necesitan hombres como ustedes que tienen bien amarrados los pantalones. A saber dónde están esos hombres aquí. Se necesitan hombres como ustedes, que no importa el lugar geográfico, no importa si les corresponde dormir con un chucho y la laica a la par. Hombres como ustedes, Dios va a llamar para su obra en el campo. Bueno, algunos se quedan. Muchachos, el Señor te habla. Pero no va a ser algo extraño lo que Dios le va a presentar, sino lo va a inquietar. Así es que cerremos nuestros ojitos y la otra semana continuamos. Padre, te damos las gracias por esta